Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la hora en la que me estés escuchando, tú acomódalo. Vamos a hablar aprovechando que estamos cerca de ese día que pasó del amor y de la amistad, de el mes que está considerado como el mes del amor. A pesar de que sabemos que no existe un día o un mes en específico o un especial para él, pues hablemos un ratito sobre el amor, que no a todos nos gusta, porque cuando hablamos de esas historias quizá nos vienen a la mente historias en las que nos lastimaron o nos dolió, pero no fue el amor, o sea, el amor no es el que duele. Lo que realmente duele es el apego, el orgullo, la dependencia. Y muchas veces creemos que por ese sufrimiento o ese dolor que estamos pasando vamos a aprender o nos va a hacer mejores. Pero el dolor no te lleva a la sabiduría. La reflexión es la que te lleva a la sabiduría. Un dolor sin tener una reflexión no te va a llevar a un aprendizaje o a la sabiduría. Así que este es el punto de ahorita. Vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre el amor, que desafortunadamente a muchos aprendemos, o cómo es ese dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Con el amor es igual. Muchas veces no reflexionamos del amor hasta que lo perdemos, y no quiero que sea así. No está cool, no debería de pasar. Por eso es que hoy vamos a hacer eso y vamos a reflexionar sobre el amor, a pesar de que ya pasó el día en el que a lo mejor lo celebraste, porque vamos a reflexionar que el amor se siente, pero también se piensa. Entonces vamos a hacerlo, ¿va? Y mira, no quiero adentrarme a la definición del amor, porque creo que la definición del amor es como lo más complejo que existe en el universo. O sea, si tú lo buscas en el diccionario, vas a encontrar una definición. Pero si le preguntas a un músico, o sea, no es lo mismo. Inclusive si le preguntas a poetas, no es lo mismo lo que te dice Jaime Sabines, Pablo Neruda o Becker. A pesar de que los tres hablan mucho sobre el amor, son conceptos totalmente diferentes. Si le preguntas a un científico, si le preguntas a un no sé, creo que cada quien tiene su propia definición y es muy complejo encontrar una, y cada quien la adopta a sí mismo. Entonces no nos liaremos con la definición del amor. Mejor quiero abordar este concepto sobre los elementos necesarios o los que deben de existir en un buen amor. Así que aquí vamos a usar un acrónimo para que no se nos olvide, que sea más simple. Es el CCI. Estos son los 3 elementos que debes de encontrar en un buen amor. Ok, CCI. La primera C es de comprender. Comprender, mira, justo de lo que hablaba, que el amor se siente pero también se piensa. Comprender es un proceso mental más que emocional, porque hablamos de la voluntad de comprender. La voluntad de comprender no significa comprender siempre, sino tener esa voluntad de querer comprender. No es lo mismo cruzarte de brazos y quedarte callado, o salirte y decir, pues es que no te entiendo, y salirte por la puerta más bien, a sentarte y decir, amor, no te entiendo, pero quiero entenderte.
y si me lo explicas de otra manera o no entiendo por qué hiciste esto, pero te escucho. Comprender, la voluntad de comprender es el escuchar y estar dispuesto a intentarlo, a sentarte e intentar comprender esa es la primera C, el primer elemento que debe tener un buen amor, un amor real. Así que mientras los voy diciendo, ve reflexionando si es que tú tienes estos elementos, ¿va? La segunda C es de cuidar, proteger. Me encanta este concepto porque es el cuidado de mantener las cosas, ¿sabes? Es cuidar un trabajo cotidiano, es un trabajo cotidiano. Volvemos a lo mismo, que el amor se siente pero también se piensa, son procesos mentales con acciones, es un trabajo cotidiano. ¿Qué pasaría si tú no te lavas los dientes durante un año? Si no los cuidas, ¿qué pasa? Que se te van a echar a perder, aunque tú ya tuvieras esos dientes, aunque tú tengas un amor ya hermoso y maravilloso, si no lo cuidas, pues se van a echar a perder. Si no le das esa atención, si no le planteas esa cercanidad, no te ocupas de ese amor, si no lo cuidas, se va a echar a perder. Y es la congruencia entre el decir las palabras, porque te pueden decir la palabra del te amo o te quiero, pero si luego no lo cuidan, no es congruente, ¿verdad? No es lo mismo que te digan a que hagan. Aquí en la segunda C de cuidar, a eso se refiere, al mantener la relación, al cuidarla a pesar del paso del tiempo, que no porque ya lleven un tiempo lo descuides creyendo que ya lo tienes seguro. No, es cuidar, y es un trabajo cotidiano, es un trabajo que te lleva esfuerzo, un trabajo de día a día, de esforzarse y darle lo necesario para que esté bien, ¿sabes? Entonces, esa es la segunda C. Estos elementos los extraje de... es un maestro este tipo, y todavía sigue vivo, se llama Alex Rovira, y me gustó mucho este concepto sobre los elementos que deben de tener en el amor. Finalmente, ¿qué letras te dije que eran? C, C, I. La I es de inspirar. Inspirar. ¿Qué es inspirar? Involucra el apoyo, a pesar de la situación que estén viviendo, impulsar, inspirar a hacer, a no rendirse, a darle ese... Literalmente, ¿qué es inspirar? Es tomar aire. Normalmente, ¿para qué se toma aire? Puede ser para descansar, puede ser para tomar acción. Es como un punto de apoyo, como ahí, ese, ¿cómo se llama? No es mural. Ay, ¿cómo se llama? Es como esta columna, ándale. Como una columna que te sirve de apoyo para impulsarte, que siempre va a estar inspirándote a ser mejor, a que no te rindas, a seguir adelante. Esta inspiración que todo mundo necesita, y sobre todo en el amor, debe de estar presente. Si tienes estos 3 elementos, felicidades, congratulations, qué bueno por ti. Y si no, ese es lo cool de aquí, porque si no tienes esos 3 elementos, pues no es amor. Quizá lo puedas confundir con deseo, se confunde muchísimo con eso. Puede ser confundido con admiración, pero puedes admirar a alguien sin amarlo, pero no es amor,
Por eso es como te concientiza, ¿sabes? Si tienes amor o no tienes amor. Y si te tienen amor o no te tienen amor. Después de esto, mira, si tú viste que estos elementos no están existentes dentro de esa relación que tienes, pues mira, ya decides tú si estar o irte, pero ya eres consciente, ¿no? Y ya sobre eso no hay debates. Te voy a leer una estrofa que me compartió en su momento mi mejor amigo. Siempre ha sido como un referente en el amor, y me compartió este segmento que me gusta mucho, me gustó, y hoy pues se los voy a leer a ver qué tal les parece, y además porque creo que va muy acorde al tema. Le preguntaron a un maestro cuál era la diferencia entre la química y la alquimia en las relaciones de pareja, y contestó estas hermosas y sabias palabras. Las personas que buscan química son científicos del amor, es decir, están acostumbrados a la acción y a la reacción. Las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor, crean constantemente nuevas formas de amar. Los químicos aman por necesidad, los alquimistas por elección. La química muere con el tiempo, la alquimia nace a través del tiempo. La química ama el envase, la alquimia disfruta del contenido. La química sucede, la alquimia se construye. Todos buscan química, solo algunos encuentran la alquimia. La química atrae y distrae a machistas y a feministas. La alquimia integra el principio masculino y femenino. Por eso se transforma en una relación de individuos libres y con alas propias, y no en una atracción que está sujeta a los caprichos del ego. En conclusión, dijo el maestro mirando a sus alumnos, la alquimia reúne lo que la química separa. La alquimia es el matrimonio real. La química es el divorcio que vemos todos los días en la mayoría de parejas. Qué bonito, y esto no tiene un autor a quien poderle decir esto fue escrito por tal persona. En fin, es un bello escrito y quise leértelo por eso, porque estamos hablando de conciencia y aquí justo es ese tema. Construir relaciones conscientes, tener la conciencia de saber si es química o es alquimia, de saber lo que aportas y lo que te dan, de saber lo que te ayudan y lo que tú das, de saber y estar consciente de si estás en algo bueno y si tú estás dando algo bueno, si estás de lo que estás recibiendo, de lo que estás dejando de hacer. Es concientizar las relaciones. Por eso hoy te voy a invitar a pedir de favor que compartas esto. Ve a los 3 puntitos, dale compartir, y lo vas a compartir con 2 personas, con tu amigo, tu mejor amigo, y con la persona que sea tu amor. Ojo, no estoy diciendo que sea tu pareja, a lo mejor no tienes pareja, pero seguro tienes un amor. Y ya que estamos así, nos ponemos bohemios y románticos y utilizamos prestadas las palabras del gran poeta Mario Benedetti, que dice: es tan lindo saber que existes. Así que comparte, dile, estaba escuchando el podcast, me acordé de ti. Es tan lindo saber que existes. Y yo aprovecho y se lo digo a mi amor. Es tan lindo saber que existes. Y también te lo digo a ti que me estás escuchando, porque sé que si me estás escuchando es porque compartes esta idea de que juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Así que es muy lindo saber que existes. Muchas gracias por oírme y por ser uno de nosotros, líderes conscientes. Y por cierto, a ver, muchos dirán que tiene que ver el amor con el liderazgo. Mucho,
tiene que ver mucho. Es cañón, o sea. Y desafortunadamente, tristemente, muy pocos líderes se interesan en ese tema. Pero te voy a decir que un liderazgo sin amor no va a llegar lejos. Yo todos los días en mi oración, en mis actitudes, en mis acciones, procuro amar cada vez más con la mente y pensar con el corazón. Porque un liderazgo cool, hermoso y un liderazgo que funcione a largo plazo necesita tener corazón incluido. Así que no sé tú, pero yo como referencia del amor, así como por ejemplo pienso en Albert Einstein y de inmediato pienso en la teoría de la relatividad, cuando pienso en el amor pienso en la Madre Teresa de Calcuta, que obviamente pues también está relacionado con Dios, ¿no? Pero así una persona que hayamos podido ver, leer, la Madre Teresa de Calcuta es un gran ejemplo de cómo vivió, cómo llevó su vida en amor. Y todo lo que escribió, todos sus discursos, todo van enfocados al amor. Voy a aprovechar, ya tiene rato que no te recomiendo libros. Y bueno, hablando del amor, ya que es un tema súper extenso, te voy a dar algunas recomendaciones, más o menos de qué van. Y ojalá, bueno, si te gusta o te interesa, los lees. Primero, el primer libro que leí del amor, por mi mejor amiga que me lo regaló y ahí estuvo guardado como por años. No me interesó hasta que pasé por algo, ¿ves? Lo que te digo, no hay que esperar a ese momento para reflexionar sobre el amor. El arte de amar, de Erich Fromm. Carajo, buen libro, un poco denso. Erich Fromm es un psicólogo, entonces no es una novela ni nada, pero mira, yo lo explicaría algo así como en el que te dicen por qué es necesario saber las reglas, las leyes o las formas de interactuar en el amor. Imagina que tienes un carro, pero no sabes el reglamento de tránsito y no sabes manejar, pero te subes a él y sales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es muy posible que te lastimes, que choques y que también lastimes a alguien más. ¿Por qué? Porque no sabías nada sobre eso. Porque no sabías que el semáforo tiene 3 tonos. Porque no sabías dónde estaba el freno. Porque no sabías que tienen prioridad ciertas avenidas. No sé. Es igual con el amor. Si tú no sabes estas leyes sobre un amor leal, verdadero, y si no lo tratas como un arte, es muy posible que salgas, te lastimes y lastimes a alguien más. Así que el arte de amar de Erich Fromm. Los 5 lenguajes del amor. Carajo, ese, si tienes pareja, léete ese libro, está súper cortito y habla sobre cada persona tenemos un lenguaje diferente y si amas a esa persona puedes aprender su lenguaje para hablar en el mismo canal, así como apenas una chica que habla francés y otros idiomas empezó a escuchar mis podcasts. Mira, ella entiende mi idioma, yo no entiendo el de ella. Así con el amor pasa lo mismo. Hay 5 lenguajes, no quiero hacer spoilers. Si te interesa, después hablo en específico sobre estos libros, me dices. Y pues vemos. Pues el banquete. Joya, el banquete de Platón. Imagínate que se sientan a la mesa así a convivir y a un doctor, un filósofos, un poeta, hablar sobre el amor. Carajo, vas a extraer muchas historias. De hecho, de ahí viene la historia de la media naranja.
ahí viene, de ahí es donde actualmente, y también hablan sobre el amor platónico, que no es el que creemos. En el banquete viene eso y está chido. Y bueno, autores, El amor de Alex Rovira, ya te dije. Walter Rizzo también tiene muchos libros sobre el amor. En fin, mira, medio episodio hablando sobre el amor y otro medio y la otra mitad hablando sobre los libros del amor. En fin, quiero terminar este episodio recomendándote una canción que es que no te puedo poner el link aquí en la descripción, pero como le hacemos, bueno, si ya me sigues en Instagram, qué padre, gracias. Si no, ve a Instagram, me sigues, es @Rodolfo_Mendoza con doble A al final. Y ahí voy a publicar una historia con el pedacito de la canción, para que sepas de qué canción es la que estoy hablando ahorita, ¿va? La canción es en inglés, bueno. Tiene un fragmento en el que dice: incluso si tu corazón ha sido destrozado, lo que quieras, lo que sea que estés buscando, el amor sigue siendo la respuesta. Love is still the answer. Love is still the answer. Love, love, love. Ya la quiero escuchar toda completa esa canción. Mira, no sé por qué situación estés pasando relacionada al amor. Si tengas el corazón destrozado, pero no cabe duda que el amor sigue siendo la respuesta. Si quieres platicarme, mándame por Instagram. Y nada, hasta aquí lo dejamos por hoy. Y recuerda, si quieres un mundo mejor, pon tu inteligencia al servicio del amor. Chao, chao.